Y por este mes, por toda la fuerza de tu espíritu, por toda la fuerza de tus primogénitos, de tus primicias, de tu espíritu que nos has concedido para que todo lo que tú has fortalecido hoy, Señor, que vamos completando este tercer mes, sea lo que es, seamos cabezas y seamos cabezas, Padre, que recibimos y que damos unción. Bendito seas porque este tercer mes, Señor, la primogenitura, la de Cristo, la de su Espíritu, sigue siendo ese aroma agradable y la bendición de poder devolver lo que tú nos das y poder mirar lo que tú eres, Señor, en nuestras vidas. Espíritu y verdad, pan y vida, redención y salvación y heredad. Bendito, Señor, a la casa del Dabar, que en el nombre de Cristo Jesús, pues eso es lo que tú nos has llamado, a santificarnos en tu verdad, a santificarnos en tu palabra, porque, Señor, tu palabra es santa y santo eres tú. Bendito sea, Señor, a tus hijas y a tus hijos, porque Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos llamaste para caminar un camino que camina Cristo Jesús y ese es el de las buenas nuevas de salvación y de redención. Y por eso, Padre, por cada paso que estamos dando y por cada voz, por cada sonido, Señor, que estamos abriendo y que va declarando tu libertad, pues, Señor, en el nombre de Cristo sea siempre la libertad. Así como desde los cielos, Padre, tu palabra en el tercer mes nos dio, Señor, la libertad de tu voz. Así, Señor, sea, así como tú nos concediste la libertad de que eso se escriba en nuestro corazón. Así, Señor, como tú abriste tu corazón, así en cambio en el nombre de Cristo Jesús se ha enderezado el nuestro. Así, Señor, como tú cambiaste esa piedra, así, Señor, como tú nos diste, Señor, un espíritu, así ese espíritu, Señor, nos dé una carne, pero una carne que tenga vida. Y así, Padre de los cielos, como tú lo que enterraste, lo que tú hiciste polvo y lo que tú hiciste ceniza, Padre, y lo que tú permitiste que sea maldición, pues en cambio, Señor, tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús, vuelvan a ser bendición. Por eso, benditos los que te bendicen con unción, te bendicen, Señor, levantando su cabeza, te bendicen, Dios, desde su tienda, te bendicen, Dios de los cielos, poniendo sus raíces delante de ti, poniendo, Señor, el sonido correcto en cada cosa que hacemos. Y bendito, Señor, los que reciben esa bendición para seguir bendiciendo esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús, por los niños, por los jóvenes y por cada uno de tus hijos, Padre, que fuimos llamados y fueron llamados para ser cabeza, pues la bendición, Señor, de que sea por la autoridad de tu unción, y tu unción es de autoridad. Y esa, Señor, cambie nuestro poder para que nuestro poder siempre sea el de tu ley, porque la única ley verdadera es la que escribiste en nuestro corazón y esa tiene vida. Y la única ley verdadera es la que rompió ese viejo corazón para darnos un corazón conforme al de tu Dabar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, nos quedamos en el libro de Levítico, capítulo 11. Usted pudo revisar algo y esto es lo que hoy vamos a desarrollar y obviamente esta es la centralidad, digamos, del terminar de este tercer mes para empezar el siguiente mes. Así que Levítico 11:45, ahí es donde nosotros habíamos, Levítico 11:45. Porque yo, Jehová, el Señor, os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. ¿Por qué esta palabra es importante? Eso habíamos comentado, porque esta es como empieza Éxodo 20.
Entonces, eso es lo que les quería hacer, lo que de hecho el día domingo estábamos armando eh, todo, toda la libertad, todo lo que es libertad, para que lo que es cabeza dé libertad a lo que debe dar libertad. Entonces, si nosotros somos cabeza, a qué se da libertad? Entonces, eso es lo que hace Dios en el tercer mes. Éxodo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿qué dice? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ah, ¿de acuerdo? Entonces, en el contexto, ¿a qué pertenece? Primero, nos ubicamos en el tiempo. ¿A qué tiempo pertenece esta frase? Esta frase pertenece al tercer mes. Específicamente, ¿cuándo? Específicamente cuando hay ese tiempo del Espíritu. Es decir, aquí hay, por ejemplo, el título, no sé si en algunas Biblias, algunos de ustedes tengan el título de los 10 mandamientos. ¿Tiene? ¿Tiene? Esto sí, corresponde a los 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos, ¿cómo empiezan? Primero que no son 10 mandamientos, sino los 10 Dabar. ¿Cómo empiezan? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de casa de servidumbre. Así es como empieza. Es decir, ¿qué estaba haciendo Dios? Primero estaba dándoles el sonido, ¿no? ¿No es cierto? Estaba levantando sus cabezas, pero les estaba dando, les va mostrando lo que él va a escribir. Esa es la parte que a veces no cuadra, digamos. Dos cosas. El Señor dice, el Señor expresa los 10 Dabar, pero estos 10 Dabar son lo que Él lo tradujo en una escritura. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, por qué hacemos esta puntualización? Porque ahí a veces está la confusión. Dice, en el tercer mes, en el día de Pentecostés, les dio la ley. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿les dio o no les dio la ley? La respuesta es, sí les dio la ley. ¿De qué forma les dio la ley? Les dio la ley de forma, como dice, oral. Pero, ¿cuánto tiempo le tomó a Dios hacerlo, ponerlo, plasmarlo de forma escrita? ¿Cuánto tiempo le tomó? 40 días. Entonces, entonces, aquí lo que representa es la entrega oral que se tiene que transformar en, en una escritura de los 10 Dabar del Señor. ¿Alguna pregunta? Entonces, con eso estamos claros. Si Sí, a pastor. usted, si a usted le pregunta, o sea, si usted ve en el Google, en el Internet o lo que sea, dice, la entrega del el Pentecostés o el tercer mes del tiempo del Pentecostés fue la entrega de las tablas de Dios, de las tablas de Dios. ¿Usted qué va a decir? Usted, usted y yo vamos a decir, no, a ver, un ratito, un ratito. ¿Cuánto tiempo? A ver, un ratito voy a aclarar. Entonces, perdón, estaba conversando con Emanuel. Entonces, si a usted le dicen el Pentecostés de la entrega de las 10 tablas o el Pentecostés del derramamiento del Espíritu es lo que sucedió con Moisés, la entrega de las 10 de los 10 Dabar, de la entrega de las tablas y de los Dabar,
¿Usted qué va a decir? La respuesta usted va a decir, a ver. Primero, ¿cómo? ¿De dónde sacan 40 días? ¿Sí? Porque en el tercer mes, Dios les lleva a Moisés y pasan ¿cuántos? Pasan 40 días. Entonces, si es en el tercer mes más 40 días, ya automáticamente, ya si fuera en el primer día del tercer mes más 40 días, ¿en qué mes estaríamos? En Ya el estaríamos en, cuarto ya mes. estaríamos, ya estaríamos en el mes cuarto. Entonces, no tiene sentido, ¿sí? No hay la entrega de las tablas. Entonces, hay dos fases. La fase, la fase que el Dios le dice a Moisés, dice, yo soy tu Dios, no tendrás dioses ajenos, no te harás ídolos, no adorarás. ¿Qué más? Yo soy el que muestro misericordia, no tomarás el nombre del Señor en vano, acuérdate del día de reposo. ¿Qué más? Honra a tu padre, mata a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto? Esta es, esta es la fase en donde Dios les habló a toditos. ¿Sí? ¿A quiénes habló? Habló a todo el pueblo. Cuando vino la nube, cuando vino los rayos, cuando vino los truenos. Pero la casa del lavar, obviamente, nosotros siempre nos vamos a acordar que no es que vino los truenos, bueno, vino el jubileo. Entonces, lo más importante, cuando vino el jubileo, Dios liberó sus sonidos, Dios liberó su unción, ¿ya? Y Dios lo liberó a través de Shema, a través de la palabra. Pero, el Shema, ¿qué tiene que hacerse? ¿Para qué es el Shema? El Shema es para escribirse. Entonces, ¿en dónde se escribe? ¿Sí? Ahí viene el problema, porque lo que uno recibe como Shema, lo que es unidad, uno le transforma en escritura. ¿Y cuánto tiempo le toma la escritura a Dios? ¿Cuánto tiempo? Eso es lo interesante. ¿Cuánto tiempo le toma? Entonces, estamos en ese proceso de 40 días. ¿Por qué 40 días? A Dios le toma 40 días. Dios podía haber dicho, así como lo hizo ahí, lo hizo en cuanto en 5 minutos. Todo esto de este párrafo de Éxodo del 22 al 20, al 17, mire, del 2 al 17, ¿cuánto tiempo le demora en leer estos versículos? 2 minutos. Y luego, claro, mire, y luego todo el pueblo, el 18, y todo el pueblo percibía los truenos, relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeaba. Y cuando el pueblo vio, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces, ¿qué les faltó a ellos? Entonces, ¿qué percibieron? Por eso es importante, porque mire, percibe. Ahora nosotros como casa sabemos que aquí le falta un sonido. ¿Qué sonido le falta? El sonido del jubileo. Ese es el que le falta, mire. Y como le falta ese sonido del jubileo, ¿a quién le falta? ¿A Dios o al pueblo? Le falta al pueblo. Entonces el pueblo, que como no tiene ese sonido, como se le pierde ese sonido, entonces ¿en qué se transforma el sonido del jubileo? ¿En qué se transforma el sonido de la libertad? ¿En qué se transforma la unción? ¿En qué se transforma? Porque esto es un espíritu, esto es una unción. ¿En qué se le transforma la unción? La unción se transforma, lo que dice, se transforma en truenos, se transforma en relámpagos, en sonido de trompetas, y todo esto les hace temblar al pueblo. Entonces, Dios, claro, 2 minutos para darles el sonido, 2 minutos para mostrar lo que hay en su corazón, 2 minutos para hacerles recorrer su corazón. Pero su corazón, ¿cómo era? ¿Cómo era su corazón? Uy, uy, uy. Bueno, su corazón era de piedra. Entonces, Dios, no, Dios dice siempre, yo transformaré, cambiaré ese corazón de piedra. Entonces, al darles ese sonido,
Él se demora 2 minutos, pero amén, Rocío. Recibimos el sonido, el de los 2 minutos. Pero ahora, mire, pero ese sonido se tiene que transformar en una escritura. Eso es lo que dice Dios. Les lleva a Moisés en 40 días para que lo que les dijo al pueblo comience a hacer, comience a plasmarse, comience a escribirle. Y Dios, por un lado, escribe lo que siempre ha escrito y acá ellos también tienen que recibir esa escritura, recibir esa unción, recibir esa ley para transformarla también en qué, para transformarla en Dabar. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Entonces, aquí son 10 Dabar, ¿verdad? Pero aquí no sabemos cómo son los 10 Dabar, porque hay tantas palabras, hay tantos. Si usted se pone a sacar los 10 mandamientos, los que le enseñaron en la escuela, los que le enseñaron los que le enseña la religión, o sea, no van a sacar los 10 mandamientos porque algo siempre va a faltar. ¿De acuerdo? Entonces, los 10 Dabar, estamos en los 40 días en que todo lo que ese Espíritu de Dios hace, eso se está transformando en una escritura en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y esa escritura a Dios le costó 40 días. Entonces, ¿por qué a Dios le costó? No le costó, sino le tomó 40 días. ¿Por qué le tomó 40 días? Nuevamente, porque Dios trabaja a través de cosas que se generan. Entonces, usted y yo estamos dentro de las 40 días para ver qué vamos a generar, qué estamos generando, qué es lo que va a romper, porque la tabla, la piedra, esas tienen un círculo vicioso que genera lo mismo, pero en cambio, la vida, Dios, tiene un rompimiento de esa generación. Entonces se tienen que romper muchas cosas en el corazón, se tiene que romper muchas cosas, se tiene que romper muchos paradigmas, se tiene que romper muchas estructuras mentales, se tiene que romper muchas palabras en nuestras vidas, se tiene que romper muchas cosas que nosotros que dábamos por sentado. ¿De acuerdo? Así que Dios empieza por yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿De acuerdo? Así empieza. ¿Qué empieza? Los 10 Dabar. ¿Ya? Entonces, como decía, ¿cuál es el primer Dabar? A ver, entonces estamos aquí, ¿no es cierto?, en los 10 mandamientos. Luego de esto, nos vamos al libro de Deuteronomio, porque aquí pasan 40 años. ¿De acuerdo? Pasan 40 años. Libro de Deuteronomio, capítulo 9, me parece. A ver, Deuteronomio. Cinco, perdón. Deuteronomio 5. ¿Ya? De aquí se pueden generar muchas preguntas, pero ya vemos. La primera cosa, ya vemos. Lo que dijo Dios y los 40 días. Los 40 días de escritura, pero de lo que ya dijo Dios. ¿Cuándo dijo Dios eso? Desde el primer día. ¿Y qué les dio? Los 10. Pero los 10 se escriben en un instante en el corazón, no, porque Dios no pone uno, no, Dios no hace las cosas así por generación espontánea, sino Dios produce las cosas y por eso 40 días le tomó a él poner esa escritura. No porque a Dios le pueda hacerlo en un minuto, como ve usted
Para hacer las cosas Dios las hace inmediatamente. Pero el cambiar, el regenerar, el transformar ese corazón, eso es lo que nos toma tiempo. Vámonos a Deuteronomio 5. Después, entonces, después de 40 años, ¿sí? Después de 40 años. Después de 40 años, vuelve Moisés a los mismos 40 días. Es decir, lo que tenía que tomar 40 días, ¿en qué se transformó? Se transformaron en 40 años. Y después de 40 años, ¿qué les dice? Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos para que los aprendáis y los pongáis por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte de en medio del fuego, mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y vosotros, para declararlos que el Dabar de Jehová. Entonces, ¿cómo se llama esto? El Dabar de Jehová. ¿Cómo se llaman los 10 mandamientos? Los 10 Dabar de Jehová. ¿Cómo se llaman los 10 Dabar de Jehová? Las 10. ¿Cómo se llama? Los 10 Dabar escritos. ¿Y cómo se llaman los 10 Dabar escritos? Los 10 Dabar producidos. ¿Cuánto tenía que demorarse? 40 días. ¿Cuánto se demoró? 40 años. Y después de 40 años, 400 años. Y hasta ahora. Entonces, no. 40 días nomás debería demorarse. Dice, declaraos el Dabar de Jehová, porque temíais a causa del fuego y no subiste al monte. Y él dijo, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo primero que dijo? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Y vuelve a enumerar. Entonces, ¿cuál es la primera frase del Dabar, de los 10 Dabar, del Dabar de los 10 Dabar? Vuelve a mencionar que es la misma, se vuelve a acordar de lo mismo. Ahí estamos entendidos. Entonces, vamos a Deuteronomio. Estamos en Deuteronomio. Ya termina ese capítulo y nos vamos a Deuteronomio 6:4. Desde el 3. Escucha pues Israel y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor Dios de tus padres te ha prometido. Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Jehová es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este Dabar que yo te mando, hoy estará sobre tu corazón. Entonces, pero ¿cómo empieza esto? Deuteronomio 6:1. ¿Cómo empieza? Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová nuestro Dios ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlos para que te vaya bien y te multiplique en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como Jehová, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel,
Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y estas palabras y este dabar que yo te mando estará sobre tu corazón. Y diligentemente les enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando se sienten en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, aquí ya hace la diferencia, aquí ya hace la extensión, aquí ya da la connotación, ¿no es cierto? Aquí el dabar, los mandamientos, los estatutos y los decretos. ¿Qué son los mandamientos, los estatutos y los decretos? ¿Qué son? Estatutos, mandamientos y decretos. ¿En qué tienen que convertirse? Ahí es donde, ahí es donde entramos. ¿En qué tienen que convertirse? En Tienen dabar. en dabar, exactamente. Y cuando se hacen dabar, ¿para qué sirven? Para amar. Para Para, grabarlo en el corazón. exactamente, para amar y para enseñarles, para pulirles a los hijos. 6:7, ¿para qué sirve? Ahí sería para escribir, Marquito, ¿no? Muy buena, qué bien. Entonces tenemos que ver Deuteronomio 6:7. ¿Qué dice Deuteronomio 6:7? Y las repetirás a tus hijos y Y lo, hablarás de... y lo repetirás. Si ve, yo le tengo enseñarás diligentemente y lo repetirás. ¿Ya? No. Otra versión. Entonces, ¿qué es? Entonces, se da cuenta, ¿qué está haciendo usted? Repitiéndoles a sus hijos. Ah, ¿qué harás? Entonces, ¿qué le manda a Dios que haga? ¿Qué otra versión tiene? Ay, si me pide, primero ya le... Grabar. ¿Ah? Rocío ¿Perdón? dijo grabar. Rocío dijo No. grabar. Grabar, grabar, interesante. Mía, ¿qué dijo? Escribir. Escribir, grabar. Vamos más allá todavía. ¿Alguna otra versión qué dice? En mi versión, Marquito dice hablarás. Y hablarás, ve exactamente, mire cómo cambia. ¿Con cuál de estas nos quedamos? ¿Con todas o con ninguna? Hablarles. Pero ¿por qué cambia? Cuando es específicamente una cosa, ¡puf! Enseguida, no hay problema, todas coinciden. Pero aquí mire lo abismal entre hablarles, enseñarles, repetirles y enseñarles diligentemente como tengo yo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Entonces, ¿alguna otra versión tal vez? Dice, primero, ¿qué hay que hacer? Primero hay que ser hijos. ¿Y los hijos? ¿Y los hijos? ¿Qué están buscando los hijos? Que les hablen. ¿Qué pasa si les hablan a los hijos? ¿Qué pasa, Marcelo? Y le mandan a los hijos. Nada. Nada, creo, sí. ¿Qué? Nancy, ¿qué pasa si les repite a los hijos? ¿Qué pasa si usted le repite 10,000 veces? Se Ni hacen siquiera con sus hijos. ¿Ah? ¿Cómo? o pierden la libertad, se hacen obedientes. Y eso no queremos. Se hacen obedientes, entonces no les está Tiene repitiendo. que No, en ellos, Marquita, tiene que perdón, hacer un Shema en ellos, pero aquí no dice Shema, un sino, Dabar. sino aquí dice hijos. Los hijos reciben y los hijos dan. Eso es lo que dice. Entonces, ¿ellos sabían ser hijos? No. ¿Nosotros estamos aprendiendo a ser hijos? Sí. Entonces, ¿qué es ser hijo? ¿Qué es ser hijo? Dar. Dar y recibir, claro. Bueno,
Así que nos encontramos con un asunto interesante. Dice, lo que realmente dice es que lo que tienen que hacer es y afilarás a tus hijos. ¿Por qué? Entonces, ese término, ¿alguien tiene afilarás a tus hijos? Sí, afilar agudo. ¿Sí tiene su versión eso? En la interlineal, sí. Exactamente, ve. Si ve cómo se le abren los ojos, ya ve. Entonces, afilar agudo. Entonces, ¿qué necesita? ¿Para qué es esto? ¿Cómo se come esto? Un hijo, ¿quién es un hijo? Un hijo, escuche, un hijo es alguien penetrado por una espada. ¿Sí? Por una espada que tiene dos bocas. Pero que esas dos bocas deben tener ¿cuántas palabras? Solo un dabar. Solo un dabar, exactamente. ¿Y ese dabar en qué? ¿Y ese dabar en qué se convierte? Una espada. Ese choza. ¿Ese dabar en qué se convierte? Ese dabar se convierte en dos. ¿Cuál es el dabar que se convierte en dos? Amar. Nuevamente. Amar a su prójimo como a sí mismo. Es decir, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, nos vamos a Marcos o Mateo. A Marcos. Marcos 12:28. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante? ¿Cuál mandamiento es el más importante? Amarás al Señor tu Dios. ¿Qué dijo? No sé qué. Jesús les respondió, 18. ¿cuál es el más importante? El 29. Estamos en 12:29. ¿Cuál es el más importante? Porque como puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte. No, pero sí. No, 12:29. Marcos 12:29. Es que está aquí. Ah, estoy en la... Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, ¿cuál es el mandamiento más importante? Oír. Oír. El santo. ¿Cuál? Ser santo. Ser santo. ¿Y qué es ser santo? Entonces, El que cabeza, el primero. claro. Entonces, sí ve, entonces, lo más importante, dice, lo más importante, dice, el primer mandamiento es Shema. ¿Qué es Shema? Shema. ¿Qué es Shema? Dios es uno. Ese es el más importante. Entonces, ¿qué es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón? ¿Por qué? ¿Qué dice el 31? ¿Qué dice el 31? El segundo. Entonces, Sí, le va a ¿cuál es llamar.
El 31 habla del segundo. ¿Cuál es el primero? El segundo es semejante. ¿Y vos? El segundo es, Pero dijo es de daño, semejante. peleas, no, de- Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. No hay Pero otro ahora- mandamiento mayor que este. Perfecto. Perfecto. Pero yo le quiero hacer notar uno. ¿Cuál es el primero? Porque recién ahí dice que empieza el segundo. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Shema, oír. Amarás a Dios. A ver, póngase de acuerdo. Ya me dio dos. Verá que ya me está. Entonces ya sería el tercero. Verá, nuevamente. Primero y segundo. ¿Cuál es el primero? Shema. El Shema. Shema. Chosa. Shema. El uno. El uno. Eso pues. ¿Cuál es el primero? El uno. Uno, pues. Ser uno. ¿Cuál es el primero? Ser uno. El uno. Entonces, ¿el primero es amarle a Dios? No. El primero es ser uno. Ujú. ¿Por qué? Aquí dice por... ¿Por qué? Bueno, o sea, está clarísimo. El primero es ser uno. Dios es uno. ¿Eso dice o no dice? ¿Cuál es el primer mandamiento? Shema. Shema. Dios es uno. Shema con los oídos, Shema con el corazón y Shema con el espíritu. Entonces, ¿cuándo me doy cuenta que he sido uno? Bueno, ¿y el segundo? ¿Cuál es el segundo? Similar al primero. Dígalo, ¿cuál es el segundo mandamiento? Es semejante. Sean uno. Para que puedan amar a uno. A ver, ¿cómo? Dígalo, que eso me gustó, dígalo. El segundo es semejante. Dígalo, por favor. Ya me olvidé. Hacer unidad con Para los que demás. su uno. Algo así. Lina, dígalo. Hacer unidad con el prójimo. ¿Y cuál es su prójimo? Al que lo liberé. Entonces, le voy a poner, el primer mandamiento es ser uno, como Dios es uno. Y el segundo mandamiento es ser uno, como usted es uno. ¿Y cuándo es uno? ¿Quién es su prójimo? Varón y hembra, pues. Varón y hembra, pues. Ya, por eso decíamos, ¿quién es su prójimo? Cristo. ¿Quién es su prójimo? La unidad, porque Dios desde el principio, ¿qué les hizo? Entonces, ¿qué es ser cabeza? Varón y hembra. Ahí está. Entonces, el primer mandamiento es ser uno. El segundo mandamiento también es ser uno, pues. Porque ¿quién es su prójimo? Mi prójimo Cristo. Claro, pues. Y si su prójimo es Cristo, ¿para qué le llamó a ser Cristo uno con él? Para ser como era desde el principio. ¿Y cómo era desde el principio? Varón y hembra. Varón y hembra, pues. Ya. Entonces, su prójimo es varón y hembra. Pero para eso, ¿qué necesita? ¿Qué necesita para eso? Deuteronomio 6:4. Perdón, 6:7. Deuteronomio 6:7. ¿Qué se necesita para eso? Ser
Ser hijo. Ser hijo. Entonces, ¿qué es ser hijo? ¿Qué es ser? Hacer unidad con el Padre. Entonces, ser hijo, dice, por eso dice, y los afilarás. Entonces, necesito que venga un espíritu que tenga dos bocas, que sea varón y hembra, un espíritu que sea el de Cristo, un espíritu que venga a atravesarme, un espíritu que venga a romperme, a cambiarme ese corazón y que me venga a romper esas generaciones y que venga a romper esas divisiones y que venga a romper esos aislamientos y que venga a romper esas cadenas y que venga a romper esos cautiverios y que venga a romper esas cabezas huecas y que venga a romper esos sonidos extraños. ¿Para qué? Porque el Espíritu de Dios tiene dos bocas, pues. Entonces, el Espíritu de Dios, ese es el que a mí me afila, para yo afilar a mis hijos. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que, ¿cómo afilo a mis hijos? Primero, ¿cómo me afilo a mí? ¿Cómo me afilo yo? ¿Cómo me afila Dios? Con ¿Cómo el me Shema. enseña Dios? Constituyéndome como varón y hembra primero. Exacto, pero me afila con espíritu, porque me dice, al rato que me dice, y les afilarás a tus hijos, estás diciendo, tienes que hacerles a tus hijos espada, y tú tienes que ser una espada, y si tienes una espada de un solo filo, y si eres una cabeza de un solo filo, estás frita. ¿Por qué? Porque ahí tienes una espada que en lugar de poner las cosas a la derecha y a la izquierda, más bien tienes una espada que hace daño. ¿Y a dónde te va a hacer daño? Va a hacer daño a tu misma unidad. ¿A dónde va a hacer daño? Va a hacer daño a tu ley. ¿A dónde va a hacer daño? Va a hacer daño a tus mientos. ¿A dónde va a hacer daño? Va a hacer daño. Te va a hacer daño a ti mismo y va a hacer daño a tus generaciones. Es decir, ¿qué es hacer daño? Que se va a repetir el mismo espíritu. Entonces, ¿cómo rompo ese espíritu? Necesito de una espada afilada. ¿Y cuál es la espada afilada? La espada del Espíritu. 6:6. ¿Cuál es la espada afilada? 6:6. 6:6 de Deuteronomio. Ajá, de Deuteronomio. ¿Cuál es la espada afilada? La palabra. Exacto. El Dabar que tiene dos bocas. El Dabar que tiene espíritu. Y el espíritu que tiene Dabar. Entonces, ¿qué es el Dabar? ¿Sí? ¿Qué es el Dabar? El Dabar es aquella espada, aquel espíritu que ha dado vida a mi espíritu, a mi sonido, a mi posición de cabeza, para generar y convertir los mandamientos y todas las cosas, todo lo que dice aquí, el amor. Entonces, mire, entonces, ¿qué cosas se convierten? El amor, el corazón, el alma, la fuerza, los mandamientos, los estatutos, las enseñanzas, el temor. ¿En qué tiene que convertirse? En Dabar. ¿Y el Dabar en qué se convierte? ¿Y el Dabar en qué tiene que convertirse? En espada de doble filo. Entonces vamos en retrospectiva. Cuando el Dabar se convierte en mandamiento, cuando el Dabar se convierte en estatuto, cuando el Dabar se convierte en decreto, cuando el Dabar se convierte en enseñanza, cuando el Dabar se convierte en temor, cuando el Dabar se convierte en ¿qué más? En acción, en multiplicación, cuando el Dabar se convierte en amor.
¿Qué pasa cuando el dabar se convierte en todas estas cosas? Eso es otro. ¿Mm? Para mí es espada de doble Se filo. convierte en un filo, no más. ¿Sí? Entonces, mire, se convierte en estas cosas, ¿de acuerdo? Es bajarle a la condición humana, Ajá. pero escuche, pero la condición humana no es el final, sino que todo cuando se convierte en esto, llega un momento en que usted dice, lo hice mandamientos, estatutos, no, nuevamente tiene que convertirse en dabar. ¿Ya? Es decir, si se quedó en la condición de mandamientos, no. Dios no es un Dios de mandamientos, de estatutos. Dios es un Dios de Torah, es un Dios de ley, de la ley. ¿Y la ley qué es? La ley y el dabar. ¿Cuál es más importante? El dabar. El dabar. Entonces, ¿la ley en qué tiene que convertirse? En dabar. El dabar. Para que el dabar le legalice a la ley, para que el dabar le legalice a los mandamientos, para que el dabar le dé el sentido a los estatutos, les dé el sentido, pero que no se queden como estatutos, sino que vuelvan al dabar. Entonces, ¿cuál es el primer dabar? Ahora sí, con esta explicación, después de 40 años, el dabar, que Dios habló el dabar, ¿de acuerdo? ¿Y ellos en qué le transformaron el dabar? En deber. Una ley. Exacto, le transformaron en una ley antigua. ¿En qué más le transformaron? En un deber, perfecto, en todas esas cosas. Pero ¿en qué tenían que transformarle esto ellos? En 6:7. ¿En qué tenían que transformarle? 6:7, Deuteronomio 6:7. ¿En qué tenía que transformarse? En dabar con espíritu. En dabar con espíritu. Mire, vamos a 5. Cuando no se transforma en dabar con espíritu, vamos a Deuteronomio 5, 2 y 3. 5, 2 y 3. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No lo hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos hoy aquí. Entonces, el pacto, ¿en qué se transformó? En pacto. ¿En qué debía transformarse el pacto? En dabar con espíritu. En dabar con espíritu. Y el pacto que no se transformó en dabar con espíritu, ¿en qué se transformó? En espada de un solo filo. ¿Y qué pasó con qué pasó con las personas que se quedaron en eso? Que transformaron el dabar en obligación. 5. Pero mira el 5:3, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa espada? ¿Qué pasó con el deber? Los ¿Qué distancias. ¿Qué pasó con el hambre? ¿Qué pasó con la sed? ¿Qué pasó con las plagas? ¿Qué pasó? Se transformó en espada de un solo filo. Eso les mató, pues. Eso les mató, pues. Sí. Entonces, ¿por qué? Entonces, ahora reduzcámosle, ¿no es cierto? 10 dabar. El Shema. Fueron uno con Dios. No fueron uno No. con Dios. No fueron uno con Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque ellos no transformaron la palabra en dabar y no tenía el espíritu. Ujú. Entonces, Deuteronomio 5:5, ¿qué pasó con la espada? Se transformó Una espada de un solo En filo que temor. los mató. en un fuego extraño. Exacto. Entonces la espada, en lugar de ser fuego de espíritu, fue un fuego consumidor. Y el fuego consumidor les fue consumiendo a ellos como personas, le fue consumiendo a ellos como unidad, fue consumiendo sus matrimonios, mire, fue consumiendo sus matrimonios, fue consumiéndose, fue acabándose y fueron fácil presa de cualquier gripe o de cualquier situación. Y en 40 años se murieron todos los que tenían que morirse. ¿Y los otros en qué tenían que transformarse? En hijos. Excepto, entonces, ¿cuál fue la característica de Josué, de Josué y de Caleb? ¿En qué transformaron los mandamientos José y Caleb? En dabar. Con En espíritu. Dabar. En Dabar, exacto, exactamente. ¿Y el Dabar en qué transformaron? En fuego santo. En fuego santo. ¿Y el Dabar? Y el Dabar se transformó en dos bocas, ¿no es cierto? Ujú. Y el Dabar dividió. ¿Y qué más hizo el Dabar? El Dabar se transformó en un mandamiento. ¿Se transformó en un mandamiento o no se transformó en un mandamiento? ¿Se transformó en un estatuto o no se transformó en un estatuto? Pero todo eso se transformó en Dabar en sus vidas. El momento que ellos en 40 días cambiaron ese viejo corazón. ¿Alguna pregunta? Entonces, entonces lo que estamos haciendo es transformando el Shema, transformándolo el Dabar, transformándole el ser cabezas, transformándole el Dabar, transformando la unción, transformándole en Dabar. Porque el momento que se transforma el Dabar, ¿en qué tiene que transformarse? Tiene que transformarse en una escritura. ¿Y esa escritura en dónde tiene que quedarse? Escrito en las tablas del En corazón. el corazón, en el corazón, exactamente. Y si se queda en el corazón, cuando se queda en el corazón, ¿qué pasa cuando se queda en el corazón? Significa que su corazón está generando vida, está haciendo carne, está moviéndose carne. Es árbol Pero, plantado. claro, está plantándose, gracias, está desarraigando, está plantando, está moviendo aguas, está moviendo espíritu, está moviendo unidad. Entonces, ¿para qué es el Dabar? El Dabar es la escritura de Dios que transforma lo muerto, transforma en vida y transforma en una carne. Amén. Entonces, ¿la carne es mala? Claro, la que no tiene espíritu, la que no tiene sangre, la que no tiene vida, la que no tiene producción, la que no tiene regeneración, la que no tiene Semilla. fruto, la que no tiene fruto. Pero la carne es buena, la que tiene espíritu, claro, porque sin la carne no se escribiría el Dabar en nuestro corazón. Y nuestro corazón no escribiría. Entonces, ¿para qué es el Dabar? El Dabar es para escribir. Dabar es la escritura que da vida a la carne que tiene espíritu y al espíritu que tiene vida y que tiene carne. Amén. Amén. Entonces, hoy ya estamos empezando el día. Perdón, voy a prender la luz porque necesitamos un poquito de iluminar el ambiente. Perdón. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Leyeron Levítico 12? Hoy.
¿Leyeron de Levítico 12? Digo 11, perdón. No. ¿Alguien leyó Levítico 11? No. Ahora sí. Entonces, María Paz ya dio la solución, ya dio la respuesta. Ahora sí mi pregunta. ¿Cuál es el primer dabar? Ser hijo. Ahí está. Ser hijo. Amén. ¿Cuál es el primer dabar? Entonces, yo le pregunto esto, mire, porque a Cristo le preguntaron cuál es el primer mandamiento, pero a Cristo no le preguntaron cuál es el primer dabar. Si a Cristo le preguntaban cuál es el primer dabar, ¿cuál hubiese dicho? Shema, Dios es uno. Amén. Pero ¿cuál es el primer dabar? Entonces, por eso es, ¿cuál es el primer dabar? Ser hijo. Santo, Marce. yo soy santo. A ver, espere. Vamos con Mía. El primer dabar, ser hijo. Sí. El primer dabar, ser hijo. No te lo ha revelado ni carne ni sangre. Pero un hijo, ¿quién es un hijo? ¿Quién es santo? ¿Quién escribe? No, el hijo es el penetrado por la espada. Ahora, pregúntate qué espada te penetró. ¿Qué espada les penetró a ellos? Entonces, ahora pregúntese qué espada penetró a sus hijos. Pregúntese qué espada le penetraron a usted. Por eso, gracias por la versión de Nancy. Porque ¿qué es ser hijo? ¿Qué es ser papá? ¿Qué es ser papá, Nancy? Ser uno. Afilar. ¡Ah! Transformarles en espadas. Pero en las mismas a usted le transformaron en espada. Usted vino con la condición de espada. Le dieron espada. De un filo sí. Ah, ya ve. Le dieron, entonces al darle espada, al darle un filo, ¿qué le dieron? Le dieron todo menos dabar. Así es. Ya, y entonces, cuando le dan todo eso, ¿qué le están dando? ¿Le están dando vida o le están dando estos mismos? ¿Le están dando 40 años o le están dando 40, le están dando 40 años en el desierto o le están dando 40 días de escribir? Entonces, a sus hijos, ¿qué prefiere darles? ¿40 años en el desierto o 40 días para escribir? Entonces, hoy es tiempo de hijos, hoy es tiempo de espadas, hoy es tiempo de afilarles. Y de lo que usted está recibiendo, lo que en estos 40 días, lo que usted reciba, eso es lo que usted va a dar. Entonces, Dios, 40 días, ¿qué le está haciendo? Está afilando. ¿Con qué le está afilando? Con el espíritu. ¿Para qué le está afilando? Para que usted vaya y entre como espada. Y vaya como espada. Pero si no va como espada del espíritu, ¿qué va a pasar? ¿Con qué se va a encontrar? Con guerra. Estatutos, leyes. Escuche, hierro con hierro se aguza, pero Dios no es espada de hierro. Entonces, fuego con fuego transforman hijos. Hierro con hierro transforman en más hierro. Pero fuego con fuego, espíritu con espíritu transforman paternidades, transforman hijos, transforman cabezas, transforman matrimonios, transforman las dos bocas, transforman pactos, transforman cielos, transforman tierra. Escrituras. Gracias, Lina. Transforman
Dabar, escritura, transforma, y al transformar Dabar y escritura transforman corazones. Entonces, ¿cuál es el primer Dabar? Marcela. Ser uno, o ser hijo. Ser uno, muy bien. ¿Cuál es el primer Dabar, Nancy? Ser uno, escuche, ser uno. Ya. Pero ¿qué tal esa espada ahí? ¿Con quién va a ser? Pastor, una pregunta. Déjenme solo contestarle, ¿cómo va a ser uno si está metida esa espada ahí? ¿Cómo somos uno si está metida esa espada? ¿Cómo entra ese más? Si está metida esa espada, ¿cómo nos salen los miedos? Eso es lo que le digo. ¿Cómo puede usted caminar si está metida esa espada? Y esa espada no le da voz porque son dos bocas, tiene que tener esa espada. Mezcla las cosas. Lina, dígame. Esto se ajusta, lo que usted está enseñando no se ajusta cuando dice el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Pero ¿qué es lo que, pero clarito, eso es lo último que hizo Cristo Jesús antes claro, obviamente, porque ahí está hablando, le está dando, dice, el Padre glorifica al Hijo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, nosotros tenemos aquí espíritu porque somos uno. ¿Qué está diciendo? Tenemos dos bocas. ¿Por qué? Porque no es mi único testimonio, es el testimonio del Padre. ¿Y por qué es el testimonio del Padre? Porque el testimonio del Padre tiene espíritu y mi testimonio también tiene espíritu. Es decir, son tres, porque el que les da vida, el que les da espíritu, les da voz, les da unidad. Bueno, ya. ¿Contesta esa su pregunta? Sí, gracias. Una cosa más. Una nequeba es lo que usted está diciendo ahorita. Una nequeba. Claro, una hembra, no hay hembra sin varón y no hay varón sin la hembra. Por eso amar al prójimo no es amar al vecino. Amar al prójimo es amarle a la Ruth. Y amar a Ruth es amarle a Cristo Jesús, porque el prójimo es Cristo Jesús. Pero el Cristo Jesús, ¿en dónde está? Cristo Jesús está en la unidad. Cristo Jesús está en el principio. Cristo Jesús está en varón y hembra. Es decir, todos debemos tener, todos debemos debemos estar casados. No, al contrario, todos debemos estar divorciados, pero todos somos varón y hembra con Cristo y varón y hembra con la persona que me ha dado. Y eso es función de la mujer, porque es la que construye la casa. Y las mujeres, mejor. Pero bueno, ya, entonces, varón y hembra. Siempre. Entonces, siempre el dabar de Dios. Entonces, el primer dabar para nosotros, ¿cuál fue? El primer dabar, lo mismo que en el cielo. ¿Cuál es el primer dabar? Ser uno, Shema. Pero, cuidado con esa espada. ¿Cuál es el primer dabar, Victoria? Ser uno. Ser uno. ¿Y esa espada? ¿Y qué hacemos con esa espada que está ahí metida? ¿Qué hacemos con esa espada que recibió? Con esa espada de división y no de una espada de unidad. Esa que estamos viviendo, esa que están viviendo nuestros hijos, esa que no les permite tener matrimonios, que no les permite, transformar los mandamientos que usted quería, todo lo mejor que quería para usted, para sus hijos, no le permite transformar ni para usted ni para ellos. Entonces, ahí hay una espada que está metida entre usted, que está metida entre sus hijos. Carmita Estaba metido. Amén. Estaba el pastor Marquito. Victoria, cuando se convierte en dabar, ahí hablamos. Ahí es diferente, ¿no es cierto? Entonces Dios nos llamó para convertirle en dabar y eso nos llamó para convertirle en escritura. Y eso se escribe aquí en la tierra. Amén.
Eso es lo que estamos viviendo, la transformación de esa escritura de maldición en una escritura de bendición. Y eso tiene que escribir. Por eso se llama victoria. Para que Amén. sea, para que esa victoria no sea contra las batallas, sino esa victoria sea cuando el Dabar de Dios diga, soy una, somos uno, casa es una, y aquí estamos los que somos uno, y aquí están mis hijos, y aquí está mi espada, y aquí mi espíritu, y aquí mi corazón que está escribiendo algo nuevo. Permítanme, ¿cuál es el primer Dabar? Uno en Cristo. Uno en Cristo. ¿Y la espada? Volvemos, amigo. Nati, ¿cuál es el primer Dabar? Pastor, bendiciones. Bendiciones. Primer Damar, aparte de lo que están diciendo ser uno, yo creería que es tener la cabeza, ser una cabeza levantada. Aparte de ser uno, que creo que es lo importante con Dios, obviamente porque Él nos levanta y nos hace ser cabeza. Por eso les dije, lean Levítico. Y el viernes, Dios mediante, vamos a orar. Levítico 11:45. Y con eso vamos a tomar la cena del Señor, porque ahorita solo fuimos a mirar la diferencia entre lo que el Dabar, en qué se convierte el Dabar, para volver a ser Dabar y volver a ser escritura, pero con esta espada, con la diferencia de estas dos espadas. Pero todo comienza y termina en Dabar. Si no, ¿en qué nos quedamos? En la mitad nos quedamos en amor, en la mitad nos quedamos en Shema, en la mitad nos quedamos en mandamientos, en la mitad nos quedamos en todo. Pero Dios no nos dio el Dabar para quedarnos en la mitad, sino Dios nos dio el Dabar para atravesar y darles vida a esos mandamientos. Pero los mandamientos de Dios y la Torá de Dios, la ley y los profetas, ¿en qué tienen que transformarse siempre? En Dabar. En Dabar. ¿Por qué? Porque como lo dice Juan, en el principio era ¿quién? El Dabar. Ah, gracias, gracias. Y el Dabar vino al mundo, ¿para qué? Para volvernos uno con el Dabar. Pero y siendo uno con el Dabar, veamos en su ley, en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus leyes, que veamos veamos a los hijos y nos veamos como hijos. Y veamos, y veamos la espada que nos quieren meter, la espada que nosotros nos estamos poniendo, la espada que nosotros mismos nos estamos atravesando, la espada que nos dieron nuestros padres, para en cambio nosotros que cambiar y devolver una espada, la espada de doble boca, la espada del espíritu, la espada del fuego correcto, la espada que afila y la espada que, ¿cuál es el mejor filo de esa espada? Se llama hijos. Es decir, Dios, ¿cómo nos ve aquí en la tierra? ¿Cómo nos ve? Hijos. Ya digo hijos, pero ¿cómo nos ve? Como su mejor espada, pues. Pero nos creemos los cristianos. ¿Y cómo vamos nosotros? Como espadachines, pero no, esto es espada, espadas, espada, hijos, espadas. ¿Usted qué tiene en la casa? ¿Solo espadas o solo hijos? ¿Usted qué tenía? ¿Qué era como papá? ¿Solo espada o solo hijo? ¿O era espada y papá? Éramos así, pero ahora ya hemos cambiado esa maldición en bendición y hoy somos Amén. espadas del fuego correcto.
Amén. La característica es, escuche, la característica es dos cosas. Que así tenga 150, así tenga 165 años como Abraham, su espada, ¿cómo tiene que ser? Hijo, espada de hijo. ¿Sí? Repito, ahí es donde usted ve. Cuando usted lleva la espada de papá, ¡puf!, le vuela la cabeza. Usted tiene que llevar siempre la espada del hijo. ¿Me explico? ¿Me explico? Amén. Amén. Bueno, Levítico 11:45. ¿Cuál es el primer dabar? Eso les dijo en Horeb. Eso escribió Dios. 11:45. ¿Cuál es la frase completa? Yo os hago subir de la casa. ¿Cuál es la espada correcta? Ser uno porque yo soy uno. Yeah. Ya, y 11:45 Levítico. Eso es lo que en Ser vez de decir santo. ser santos como yo soy santo, yo le digo que ser uno como yo soy uno. Ah, amén. ¿Y qué es ser uno? Ser santo. ¿Y qué es ser Ser santo? Ser uno. Y ahí hay fuego. Ahí está el hijo. Ahí hay paternidad. Ahí hay Ahí hay trabajo. pacto por circuncisión. Ahí hay corazón. Ahí hay varón y hembra. ¿Sí? Entonces, primero, la santidad, ¿qué es la santidad? La santidad es un dabar. ¿Y qué es un dabar? ¿Qué es un dabar? Es una escritura en mi corazón, en mi prójimo, en mi unidad, en mi varón y hembra, en mi santuario, en mis hijos y en mi vida, como espada de dos bocas. Entonces, ¿cuál es el primer dabar? Aquí está la frase completa. Solamente encuentran estos 3 pasajes. ¿Sí? Ser santo porque yo soy santo. Es Ser hijo en santidad. ser exacto. El dabar de santidad, dabar de unidad, dabar como al principio, dabar de varón y hembra, dabar de hijo, dabar de espada con 2 bocas, dabar de... ¿Y eso en dónde se ve? ¿En dónde se ve el dabar? ¿En dónde se ve el dabar? En el corazón. En el corazón y en los hijos. Porque el que lleva el dabar en el corazón es porque ha llegado el espíritu. Y el que tiene espíritu y tiene dabar, ha dado dabar a los hijos. Amén. Entonces, si sus papás no tenían dabar, usted, ¿qué les está dando a sus hijos? ¿Mm? Entonces, si usted tiene dabar, hoy, ¿qué está haciendo? Está afilándose nuevamente como espada. Está cambiando ese corazón. Está transformando Dios este tercer mes que estamos terminando. Y nuevamente, ¿alguna pregunta de 11:45? Del 11:45. ¿De qué se trata todo esto? Hoy tenemos la cena del Señor. Hemos empezado este día. Todo esto, mire, todo esto se trata del reino de Dios y su justicia. Porque el reino de Dios y su justicia no es comida ni bebida. Pero aquí todo esto le habla de animales inmundos y de animales
Entonces está hablando de lo que está comiendo. Animales limpios y animales impuros. ¿Podrá, por favor, leer la santidad a través de estos días hasta el viernes? Dios quiera. Si no, igual, gracias a Dios, sus preguntas ayudan, pero gracias a Dios también el desarrollo nos permitió que nuevamente podamos levantar espadas. En el nombre de Cristo Jesús, levantamos esas espadas, levantamos a ese afilador, levantamos a ese Espíritu de Dios que nos vino a levantar nuestra cabeza, a no volvernos de Egipto y a darnos de su pan y de su vino. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo este día, que Amén. es el último de este tercer mes, para que la santidad la reflejemos por nuestro pan y por nuestro vino. En nombre de Cristo Jesús, porque nuestro pan es santo y porque nuestro vino es santo, porque pertenece a la vid verdadera y porque pertenece al verdadero lugar que Cristo Jesús nos dio en la mesa y a su orden. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, hoy bendigo que partimos el pan y tomamos el vino en unidad, pero con el Espíritu de Dios, para decir, este tercer mes lo estamos completando en unidad. Este tercer mes lo estamos completando en santidad. Este tercer mes lo estamos completando como espadas. Este tercer mes lo estamos completando con unción. Este tercer mes lo estamos completando para ser cabezas. Pero este tercer mes lo estamos completando con aquel que escribió a través del pan y el vino un nuevo corazón y una nueva ley. La ley de lo que nosotros comemos, espíritu y verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu, verdad, fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús bendecimos el pan y bendecimos el vino y lo compartimos como casa del Dabar de santidad. Mi príncipe, venga. Es que ahorita la mamita le está dando de comer a Gabriel. Ya, entonces yo ya bajo para compartir, ¿ya? Voy a compartir aquí en la casa del Dabarno. Y bendecimos, Dios de los cielos, el pan, porque el pan que descendió de los cielos es santo. Porque el pan que partimos es el pan que nos hizo uno. Porque el pan que es uno es santidad, porque es uno, porque tiene carne, porque tiene espíritu, porque tiene vida, porque tiene escritura, porque tiene Shema y porque escribe para que nosotros nuestra escritura, la que vayamos llevando, sea siempre la de las buenas nuevas de salvación en cada paso que damos. En el nombre de Cristo Jesús, tomamos del pan, abrí que se abran, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, las fuentes, y tomamos del vino, porque tu vino es verdadera vida, porque viene del árbol de la vida, de la vid verdadera, y porque lo que nosotros extendemos no es una mano, sino una diestra de espíritu que nos unió para hacer su pámpano. Y lo que nosotros oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, es unción, unción con la que ungiste tu dabar, porque tu dabar es ungido, lleva espíritu para cambiar, para escribir corazones. Yo hoy escribo en el corazón de tus hijos que nos has reunido, de los hijos de la casa del Dabar. Escribo que somos santos porque somos tus hijos, porque somos uno, porque como desde el principio nos hiciste varón y hembra, porque en el nombre de Cristo Jesús nos diste esa doble unidad para en el nombre de Cristo Jesús levantar espadas, transformar espadas, ungir espadas, ungir y llevar vidas que sean como espadas, que vayan y penetren las profundas intenciones, y a cada uno de mis hermanos que separen lo que es a la izquierda, pero lo que es a la derecha que siga moviendo el santuario, siga edificando, siga moviendo espíritu y siga moviendo verdad, y vuelva lo que al santuario, a tu unidad, y vuelva, Señor, lo que hiciste desde el principio, a que tus hijos sean como en un principio varón y hembra. En el nombre de Cristo Jesús, tomamos del pan y del vino. Amén. Amén.
el día viernes. Hemos orado ahora por esas espadas del día viernes, por favor, bien, que vengamos bien afilados para seguir viendo lo que en Levítico 11:45 nos resta todavía por ver. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Amén. Amén. Bendiciones, un abrazo y que toda la bendición, ahora de esa unción y de esa espada, siga llevando espíritu, siga separando y siga volviendo lo que pertenece a la unidad de Dios. En nombre de Cristo Jesús, bendiciones a todos. Hasta el viernes. Amén. Pastor.